Empezamos con la neurofibromatosis tipo 1, también es conocida como la enfermedad de von Recklinghausen. Este es von Recklinghausen, es un señor que fue un alemán, un patólogo alemán. En 1882, él empezó a hacer como la descripción de estos pacientes. Sin embargo, en realidad, 30 años antes de él, alguien ya había como empezado a hacer ese trabajo. Tiene una incidencia mundial de 1 cada 2.500 a 3.000 individuos. No hay realmente preferencias de raza o sexo. Es una enfermedad autosómica dominante y pues esto quiere decir que el gen afectado se encuentra en uno de los autosomas, que son pues como los cromosomas no sexuales, y dominante porque así, o sea, con el hecho de que haya solamente una copia mutada, ya pues se puede predisponer a la enfermedad. Y característicamente la gente que tiene a esta mutación sí o sí va a tener manifestaciones de alguna manera. Sin embargo, también se sabe que hasta el 50% de estas mutaciones pueden ocurrir de nuevo. La mutación ocurre específicamente en el brazo largo del cromosoma 17. El gen se llama el NF1 y en condiciones normales este gen produce la neurofibromina. La neurofibromina, cuando se inactiva, entonces lo que va a facilitar es que haya la presencia de tumores. Este es un gen supresor de tumores y pues cuando no está funcionando van a aparecer tumores, sobre todo en neuronas, células de Schwann, oligodendrocitos y astrocitos. Entre las manifestaciones, entonces, típicamente, como su nombre lo dice, pues van a tener neurofibromas. Los neurofibromas, entonces, son tumores que van a estar comprometiendo estas estructuras nerviosas que pueden localizarse tanto en la piel como en los nervios, pues, del sistema nervioso periférico, de las raíces del plexo. Los pacientes pueden tener deformidades craneofaciales así importantes. También tiene otro tipo de manifestaciones que son las manchas café con leche. Las manchas café con leche no son estrictamente de neurofibromatosis. Hay personas que pueden tener manchas café con leches y ser esporádico, pero si ya tienes más de 6 manchas café con leche, pues hay que empezar a sospechar. Y de hecho, esa es como una de las primeras manifestaciones. Lo otro que tienen estos pacientes son la presencia de pues, estos neurofibromas cutáneos y también pueden tener unas pecas que aparecen sobre todo en las axilas o en la región inguinal. En los ojos tienen unas anomalías características que son los nódulos de Lisch, que son como todas estas lesiones hipopigmentadas que realmente corresponden a pequeños amartomas, y también en los ojos pueden aparecer gliomas. Eh, bueno, aquí como un paréntesis, el pronóstico de estos pacientes es variable, pero por lo general no suelen superar los 60 años y es precisamente por esas neoplasias que hablábamos. Entonces, empecemos con los neurofibromas plexiformes. Estas son masas de tejidos blandos infiltrantes en los nervios periféricos. Básicamente, estos neurofibromas lo que hacen es un engrosamiento de estos troncos nerviosos periféricos que va a hacer que tengan una apariencia tortuosa o como bolsas de gusanos. Uno de los sitios donde más frecuentemente podemos encontrar los neurofibromas es en las órbitas y, como vamos a ver, se asocia a alteraciones también de los huesos, entonces con frecuencia tienen displasia del esfenoides. Los neurofibromas son hiperintensos en T2 y en las secuencias de inversión de tiempo de recuperación, y hay un signo característico que es una hipointensidad central, y por eso se llama el signo del target. Entonces, este es un ejemplo de un paciente con múltiples neurofibromas plexiformes en miembros inferiores, una proyección coronal en secuencia T2. Vemos todas estas masas que pueden tener como esta morfología que recuerda a bolsas de sacos de gusanos, y miren que particularmente este tiene un centro hipointenso y pues eso es lo que se conoce como el signo del target, que si bien se describió en en las proyecciones axiales, pues también se puede llegar a ver en otras. También hay otro signo clásico en la literatura que es el signo del árbol de Navidad, y es precisamente cuando son esos neurofibromas que están emergiendo de las raíces nerviosas. Entonces, estos son los neurofibromas plexiformes cuya emergencia a través de las raíces pues serían como las ramitas del árbol, y aquí estaría la estrella. Bueno, algo importante es que esos neurofibromas pueden tener una conversión a malignidad. Esto no es tan frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, hay que tener claros cuáles son los signos de que estamos ante un neurofibroma maligno.
Entonces, cuando sean masas demasiado grandes, como es el caso de este paciente que tiene un neurofibroma en la región del escalpo derecho, entonces, si son muy grandes, si vemos que tiene áreas quísticas en T2 y vacíos de señal, y si vemos que tiene un realce anular periférico, nos debe hacer pensar que ese neurofibroma es malo. Las otras características, como en todas las masas que vemos en el resto del cuerpo, que sean masas pues como lobuladas, que generen destrucción del hueso, pues también son características de malignidad. Efectivamente, este paciente, como les mostré, tiene el neurofibroma, que es de gran tamaño, con algunas áreas quísticas, tiene vacíos de señal en su interior. Esta es una secuencia T1 que tras la administración del medio de contraste demuestra un realce periférico de la lesión. Y pues efectivamente era un sarcoma. Como les dije, los neurofibromas plexiformes les encanta la órbita, entonces es bastante frecuente que se originen en el seno cavernoso y pues salgan a través de ese ápex orbitario, a través de la órbita, se asocian a malformaciones faciales, como la primera foto que les mostré, y a exoftalmos. Y miren también que este paciente, aquí en el diagrama pueden ver la ausencia de esa ala mayor del esfenoides, que aquí en el T1 tampoco está. Y eso se llama la displasia del esfenoides. La displasia del esfenoides tiene otro signo característico que es el signo de la órbita desnuda. Entonces, el signo de la órbita desnuda significa que normalmente cuando hacemos una radiografía de cráneo, esto es un scout de TAC, pero pues es como la misma lógica, vemos esta línea radiopaca por debajo del contorno de la órbita que corresponde a la de la mayor del esfenoides. En este lado sí la tiene, en este lado no la tiene. Eso se llama el signo de la órbita desnuda y lo que nos está indicando es precisamente una displasia esfenoidal que se puede asociar con una hernia del cerebro. Como tenía este paciente, se estaba herniando parénquima del frontal y pues eso también puede asociarse con protrusión del globo ocular. Listo. Estos pacientes no solamente hacen neurofibromas y alteraciones óseas, sino que también hacen gliomas. Entonces, como sabemos, glioma significa un tumor en sistema nervioso que en ellos pues hay como cierta predilección por los nervios ópticos. Ocurre hasta en el 20% de los pacientes. Lo más frecuente es que sean gliomas del nervio óptico bilaterales, pero también pueden ser unilaterales y pueden ocurrir en cualquier segmento del nervio óptico. Incluso también se pueden extender hasta las radiaciones. El pronóstico de estos gliomas es bueno y algunos pueden retroceder espontáneamente y los síntomas es tener disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores y trastornos endocrinológicos. Entonces, hay un signo también que se ha descrito para los gliomas de nervio óptico, que es el signo de la I punteada. Entonces, el nervio óptico da como esa apariencia de I latina. Eh, y miren que este es un paciente que característicamente pues tenía 3 años. Vemos como hay un incremento en el volumen del nervio óptico que se extiende incluso hasta la porción quiasmática y hacia las proyecciones. Es un compromiso bilateral. Cuando estos gliomas son de gran tamaño, pueden empezar a generar un efecto pues compresivo sobre la hipófisis y por eso se dan los trastornos endocrinológicos. Y como les dije, lo más frecuente es esta presentación que sea bilateral y muy simétrico. Sin embargo, también se pueden dar presentaciones en donde son unilaterales y pues van a presentar como este realce, que es el caso del paciente. Sin embargo, como les expliqué, tienen un buen pronóstico y en este chiquito, miren que al cabo de un par de años había retrocedido el glioma y pues ya había resuelto. En estos niños, estos gliomas en realidad se les hace como seguimiento imaginológico cada 3 a 6 meses. Sin embargo, cuando veamos que es algo de apariencia atípica, como que no esté dentro de estas características, que uno lo ve como muy tumefacto, pero simétrico y bilateral, sino que sea algo mucho más grande, asimétrico, que tenga efecto de masa y que condicione hidrocefalia o que lleve al niño a una pérdida completa de la visión, así sea por un solo ojito, pues ya tienen que llevar a manejo quirúrgico. Bueno, y algo importante es que a esto no le pueden hacer radioterapia porque pueden inducir más tumor. Pues porque ya de por sí tienen un gen que no está suprimiendo tumores, entonces si estimulas cáncer, pues más fácil le da.
El otro glioma que es frecuente en ellos es el glioma de tallo. En realidad son gliomas de fosa posterior. El que característicamente se ha descrito es el astrocitoma pilocítico, que recordemos que tiene ese componente sólido y el componente quístico, el nódulo mural. Ellos pueden tener gliomas en cualquier sitio, como les dije, pero esta localización de astrocitoma pilocítico, que pues estaba justo al lado del tegmen, es uno que encontramos con frecuencia, así como en el hipotálamo y en el cuerpo del calloso. Pues si hacemos estudios de espectro, van a tener niveles elevados de colina, como la mayoría de tumores. Otra cosa que se puede encontrar son las lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR, pero estas lesiones no van a realzar. Entonces, lo vemos hasta en el 80% de los niños con neurofibromatosis y se va a ver afectada la sustancia gris profunda, especialmente el globo pálido y el tálamo. También puede estar afectado el hipocampo, el tronco encefálico o la materia blanca del cerebelo. Lo que vamos a ver son hiperintensidades en T2 y FLAIR, pero miren que no tiene efecto de masa. En T1 casi no se representa, en la tomografía tampoco se representa y si le damos contraste no van a realzar. Son mucho más en número y tamaño en los niños pequeños y normalmente cuando van creciendo resuelven. Entonces, estos ejemplos de un niño de 10 años que muestra pues precisamente estas anormalidades bilaterales en la sustancia blanca de ambos cerebelos. Son hiperintensas en T2, pero miren que realmente no tienen representación y, como les dije, suelen resolver con el paso del tiempo, que es lo que le pasó a él. Esta es otro paciente que, como les explicaba, otro de los sitios más frecuentes que podemos ver afectados son los globos pálidos, los tálamos, y pues es ese compromiso que simplemente es una hiperintensidad en T2 o FLAIR. Hay otros hallazgos, como lo es el defecto lambdoide, que es la ausencia del hueso a lo largo de la sutura lambdoidea. Pueden tener displasias vasculares en cualquier parte del cuerpo. En el sistema nervioso vamos a ver la arteriopatía de Moyamoya. Pero también pueden tener estenosis, por ejemplo, de las arterias renales. Manifestaciones espinales también son muy frecuentes, lo es, por ejemplo, la escoliosis hasta en el 30% de los casos y va aumentando con la edad. Pueden tener tumores del cordón como astrocitomas, neurofibromas que pueden ser extradurales o intraforaminales. Y hay otro hallazgo que se ha descrito que son las ectasias durales y los meningoceles laterales. Y esa ectasia dural y meningoceles laterales básicamente se cree que sea porque ellos tienen huesos que son más débiles. Entonces, de hecho, estos niños de neurofibromatosis, unos se fracturan y hacen son pseudoartrosis, ellos no suelen osificar. Entonces, lo que se cree es que esto pasa porque las vértebras son muy débiles y a través de esas láminas o pedículos se puede herniar las meninges. Entonces, este es un ejemplo, un niño con un moya moya, miren que no hay carótida y en su lugar hay un montón es de vasos tortuosos que corresponden a circulación colateral. Y este es otro ejemplo de un paciente, vemos que tiene una escoliosis con unos defectos óseos, más o menos a nivel de T11, y a través de esto pues hay una hernia que es un meningocele lateral. En manifestaciones más allá del sistema nervioso central tienen muchísimas, por ejemplo, en pulmón pueden hacer enfermedades fibróticas, enfermedades quísticas, en abdomen hacen también muchos tumores, como tumores de las células de Cajal, que es el tumor de Hist, o también tumores tipo leiomiosarcomas o leiomiomas uterinos.